En cualquier lugar, Europa, calles, campus de Estados Unidos, redes sociales, se percibe. Islamización, un cambio cultural que no fue casual, espontáneo ni aleatorio. Durante casi un siglo, un movimiento ha estado moldeando silenciosamente las ideas, redes e instituciones detrás de todo. La Hermandad Musulmana, prohibida en todo el mundo árabe, pero prosperando en Occidente. Es la organización que no solo creó a Hamás, sino que también inspiró el islamismo moderno y aprendió a usar la democracia en su contra para difundir una ideología radical y descabellada. Regímenes árabes como Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lo han visto por lo que es, una revolución política disfrazada de religión, y la prohibieron hace décadas. Pero en Londres, Bruselas y Washington, el mismo movimiento ha sido recibido como una red de grupos de derechos civiles y organizaciones comunitarias. En Medio Oriente lo prohíben y en Occidente lo legalizan. Y así es como un movimiento demasiado peligroso para el Cairo terminó moldeando nuestros medios de comunicación. El mundo europeo, influyendo en las políticas e infiltrando universidades bajo la bandera de la diversidad. Y si te opones es islamofobia. Esto no es paranoia, es paciencia y una estrategia que se ha construido sobre la migración, la organización y nuestro silencio. Ha estado funcionando silenciosamente durante casi 100 años y necesitamos hablar de ello. Este es el programa de Meir acá en JNS Televisión. Empecemos. Necesitas entender qué significa islamización. Islamización significa el proceso por el cual una sociedad comienza a adoptar o ajustarse a las normas islámicas. No solo en religión, también en ley, cultura y gobierno. Si no te gusta, no eres la única. En términos políticos modernos, es el esfuerzo por moldear las instituciones seculares para que reflejen la autoridad islámica. No se trata simplemente de ser más religiosa, se trata de transformar una sociedad de una occidental a una islámica. Esa idea proviene directamente de la creencia específica de que el Islam no es solo una fe, es un sistema total, un marco destinado a regular cada parte de la vida de todas las personas. Esta creencia proviene de versos coránicos citados frecuentemente por islamistas. Por ejemplo, Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión de la verdad para que la haga prevalecer sobre todas las demás religiones. No solo las islamistas tienen que creer en el Islam, sino que también tienen que prevalecer sobre todas las demás religiones en nombre de Alá. En la teología clásica, ese verso significa supremacía divina, que la ley de Dios no solo debe guiar a la sociedad musulmana, sino a todos nosotros. Y la hermandad ha interpretado esto políticamente. Ellos sostienen que los musulmanes, incluso como minorías, deben restaurar el gobierno islámico no solo localmente, sino globalmente. Y aquí es donde entran dos ideas clave, hijra o migración y dawa, difusión religiosa. La migración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, llamada hijra, marcó el inicio del Estado Islámico. La hermandad moderna veía esto no solo como una historia, sino como una realidad. Argumentan que los musulmanes que migran a Occidente deberían formar comunidades islámicas autosuficientes para influir gradualmente en las sociedades anfitrionas. Y lo llamaron un deber civilizatorio. Migrar, construir una influencia. La islamización pasó de teoría a estrategia. No buscaban convertir por la fuerza, sino crear comunidades paralelas que eventualmente reemplazarían a las principales. ¿Por qué ponen tanta atención en Israel y Europa? Para los islamistas, Israel es un símbolo teológico y político, no solo tierra. Representa la soberanía judía en una región que, según ellos creen, debería estar gobernada por la ley islámica. Según las interpretaciones tradicionales, una vez que la tierra fue gobernada por musulmanes, sigue siendo tierra islámica para siempre, incluso si la pierden en una guerra. Eso significa que eventualmente debe regresar al control islámico. El territorio del Israel moderno fue gobernado por varios imperios musulmanes durante los últimos 1200 años, siendo el más reciente el Imperio Otomano. Y debido a esa historia, muchos islamistas ven toda la tierra como parte de Dar el Islam, esa tierra que nunca debe pertenecer permanentemente a los no musulmanes. Por cierto, por eso la Hermandad Musulmana creó a Hamás en 1987. Es su rama palestina. Hamás adoptó la ideología de la hermandad, el Islam como gobierno, y sumó la yihad militante. Su carta fundacional dice que existen para levantar la bandera de Alá sobre toda Palestina. Es la misma ideología, solo que ahora se expresa por la guerra en lugar de instituciones. ¿Qué pasa en Europa? Europa es el caso de prueba. Hablaremos de eso en un momento. Empecemos desde el inicio.
La hermandad se fundó en 1928 en Egipto por Hassan el-Banna, un maestro que pensaba que el mundo musulmán se había degradado por la influencia occidental. Veía el secularismo, colonialismo y modernidad como síntomas de decadencia espiritual. Su respuesta fue reconstruir desde abajo, a través de la educación, el bienestar social y la reforma personal, hasta que la sociedad volviera a vivir bajo la ley islámica, la ley Sharia. ¿No suena maravilloso? Desde el principio, la hermandad combinó la caridad de base con el activismo político. En los años 40 gestionaba escuelas, hospitales y negocios. Predicaba un renacimiento moral, pero también formaba milicias y células políticas. Albana insistía en que la hermandad era un mensaje salafía, un camino sunita. Una organización política, un grupo deportivo, una asociación cultural, una empresa económica y una idea social, todo combinado en uno solo. Si eso te incomoda, no eres la única. Esa frase está en el ácido desoxirribonucleico del movimiento. La religión fusionada con la política, el servicio a la comunidad fusionado con el poder y la manipulación. Cuando la monarquía de Egipto y después el régimen nacionalista de Nasser los reprimieron, muchos miembros huyeron. Desde los años 50, los exiliados se reasentaron en Europa, el Golfo y Norteamérica. Estos exiliados, doctores, ingenieros y maestros calificados, pronto fundaron nuevas instituciones en el extranjero. Solemos ver a estas personas como desamparados, pero en realidad es más complejo que eso. En el Golfo colaboraron en escuelas y universidades para difundir su ideología en los nuevos estados petroleros. En Europa crearon centros islámicos en Múnich, Ginebra y Londres, que se convirtieron en centros de entrenamiento y coordinación. En Estados Unidos, que ahora está lleno de células durmientes, establecieron la Asociación de Estudiantes Musulmanes en 1963, que más tarde dio origen a grupos como Sociedad Islámica de Norteamérica, la Sociedad Islámica de Norteamérica, y Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, grupos que son totalmente legítimos pero que en realidad son la hermandad musulmana. Para los años 70 y 80, la hermandad ya no era un solo movimiento egipcio, sino una red global, conectada de manera flexible por ideología y lazos personales. Ya no era una estructura de mando, sino un proyecto. Aprovechar la libertad y las instituciones de sociedades abiertas para crear estructuras islámicas paralelas que eventualmente influyan en la corriente principal. Una vez que el liderazgo de la hermandad se dispersó por Europa y Norteamérica, comenzó a pensar de manera sistemática sobre cómo operar dentro de sociedades no musulmanas. 50 estados musulmanes no les bastaban. Dos documentos internos capturan esta mentalidad con mayor claridad que cualquier otra cosa que haya salido a la luz. Debes entenderlos para comprender lo que vemos ahora. Primero, el proyecto. En 1982, autoridades suizas allanaron la casa de un importante financiero de la hermandad y hallaron un memorando en árabe de 14 páginas, llamado El Proyecto. Este documento no es un manifiesto sobre la violencia, como normalmente se asociaría con esto, pero en realidad es un manual, mucho más aterrador. Se trata de la penetración social e institucional. Su propósito es describir cómo los musulmanes que viven en Occidente pueden construir estructuras permanentes que eventualmente influirán o incluso guiarán y controlarán las sociedades en las que viven. El texto menciona unos 12 puntos, pero abordaremos los principales. Formen organizaciones islámicas integrales como instituciones benéficas, educativas, clubes juveniles y grupos de mujeres para cubrir todas las necesidades sociales desde la comunidad. Coordinen actividades a través de las fronteras para que cada filial nacional se apoye mutuamente. Formen a jóvenes musulmanes en ciencias religiosas y profesiones modernas y ubíquenlos en instituciones públicas, medios y política. ¿Suena como Mamdani? Sí. Involúcrate de manera comprensiva con los movimientos occidentales existentes, incluso si no estás de acuerdo con ellos, como grupos de derechos humanos, campañas antirracistas e iglesias. Siempre que las alianzas puedan avanzar la causa musulmana y hacen esto bajo el concepto de taqiyá, que significa que por sus creencias religiosas pueden mentir abiertamente en público. Han establecido medios de comunicación, Al Jazeera y centros de traducción para comunicar la visión del mundo de la hermandad en idiomas europeos. Mantienen a Palestina y la resistencia al sionismo como el centro emocional de la identidad musulmana global. Y esto obviamente es muy interesante. Una de las cosas principales en su carta es mantener a Palestina como el enfoque central de todo el mundo, obviamente para asegurarse de que no se enfoquen en los problemas de su propio país.
Además, desarrollar capacidades de inteligencia, redes de información capaces de rastrear tendencias políticas, oponentes y oportunidades de financiamiento. ¿Verdad? Como Tucker Carlson evalúa el progreso y se ajusta a leyes o gobiernos nuevos. ¿Qué hay de nuevo? Gays por Palestina, vamos a apoyarlo. En ningún lugar el proyecto llama al terrorismo. Y en realidad es muy aterrador. Su enfoque es solo cultural y burocrático, y eso es lo que realmente lo ha hecho muy efectivo. Aquí es donde se separan de Hamas, quienes intentan combinar el terrorismo y la manipulación cultural. Y sinceramente también han tenido éxito en eso. Hay una segunda cosa que necesitas saber, que es el Memorándum Explicativo de 1991. Casi una década después apareció otro documento interno, y esta vez en Estados Unidos. Lo escribió un hombre. ¿Puedes adivinar quién? A Muhammad, miembro senior de la hermandad, fue presentado como prueba en el juicio de la Fundación Tierra Santa en 2008 Sealers. ¿No sabes qué es? Fue el mayor juicio por financiamiento al terrorismo en Estados Unidos, en el cual quedó claro para el mundo que los líderes de la hermandad fueron condenados por canalizar millones de dólares a Hamas, la rama palestina de la hermandad musulmana, bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Y sabemos todo sobre eso, pero esto demostró el vínculo entre la hermandad y en realidad sí, apoyando el terrorismo. Pero volvamos a lo que encontraron. El título es largo y es un poco un trabalenguas. El memorando sobre el objetivo estratégico del grupo en Norteamérica. Sí, lo memoricé. Pero la idea central es simple. Permitir el Islam en Norteamérica a través de un proceso de yihad civilizacional. Y si eso suena como una contradicción, lo es. Muhammad describe una transformación gradual en la que los musulmanes, actuando a través de instituciones legales, remodelan la cultura que los rodea para que las normas islámicas se conviertan en estándares públicos aceptados. Como un hijab, él proporciona dos tipos de detalles. Primero, una lista de organizaciones existentes, consideradas como parte de los amigos del movimiento. Segundo, un plan operativo de 10 puntos. Por cierto, nosotras como judías e israelíes tenemos mucho que aprender de esto. Si te preguntas por qué sus ataques contra nosotras parecen coordinados, es porque lo están. Algunas de las cosas por las que ellas abogan son unificar el panorama, unir mezquitas, asociaciones estudiantiles, organizaciones benéficas y grupos de defensa bajo una estrategia común para aprovechar sus recursos con un objetivo a largo plazo. Usar la misma terminología. Ellos establecen anclas comunitarias, centros islámicos con oración, escuelas, servicios sociales y oficinas legales o de medios. Estos se vuelven centros de vida religiosa y distorsión cívica, mostrando a los organismos paraguas como portavoces legítimos. Las organizaciones terroristas hablarán con gobiernos y periodistas que buscan representantes de la comunidad musulmana. Al organizarse primero, los grupos alineados con la hermandad llenan ese vacío. Interesante, ¿no? Forman líderes y profesionales. Capacitan a imanes, maestros, periodistas y abogados que comprenden las instituciones occidentales y se desenvuelven eficazmente en ellas. Infiltrarse desde dentro. La formación de líderes es educación política. Dominar la educación y la juventud. Desde escuelas de fin de semana hasta sociedades universitarias, controlar el plan de estudios y la cultura estudiantil forma la visión del mundo de la próxima generación. Se están enfocando en los jóvenes porque ellos son el futuro. Participan en la política de manera deliberada, construyen relaciones con políticos afines, participan en consultas y se aseguran de que las perspectivas de la comunidad influyan en la legislación y el financiamiento. Si te preguntas por qué el movimiento pro-palestino ha recibido tanto apoyo del gobierno estadounidense, las personas manejan la narrativa pública, crean plataformas y portavoces que presentan la crítica como prejuicio. Si dices algo en contra del Islam radical, eres islamofóbica, pero todo el tiempo presentan los objetivos islámicos como preocupaciones principales de derechos civiles. Al Jazeera normaliza totalmente el terrorismo, pero es vista como Cable News Network o Fox News, solo una empresa de medios normal. Usan el tema palestino como un motor moral. Movilizan a musulmanes y aliados no musulmanes alrededor de la imagen de la ocupación y la resistencia, porque en nombre de la resistencia puedes hacer cualquier cosa. Creas un vínculo emocional entre el islamismo global y el activismo de izquierda occidental. Es una locura, pero funciona. Otro punto que es importante, lograr la independencia financiera. Creen negocios, fundaciones y fideicomisos benéficos para financiar el movimiento sin depender de gobiernos hostiles, como una flotilla.
Usen los sistemas legales y sus derechos constitucionales. Esta, chicos, es la más loca de todas. La libertad de religión y de expresión para proteger el activismo islamista y para desafiar a los oponentes mediante demandas y quejas administrativas. O sea, utilicen la democracia para entrar y convertirlo en islámico. Si parece que Hitler usó la democracia para hacer una dictadura, no es casualidad. El lenguaje es muy burocrático, pero la intención es súper ideológica. Crear instituciones paralelas que eventualmente adquieren autoridad principal. Por eso las académicas suelen describir el enfoque de la hermandad como entrismo, entrar a las instituciones no para integrarse, sino para influir en ellas desde adentro. Estos dos memorandos no son reliquias antiguas, suenan similares porque lo son. Cuando investigadoras analizan el funcionamiento de redes islamistas en capitales occidentales, actualmente en organizaciones benéficas, fideicomisos educativos, coaliciones de cabildeo y oficinas de medios, se observa la misma estructura descrita en estos textos. Son importantes porque revelan una filosofía de poder que es paciente, es lenta y burocrática, y es algo que la mayoría de la gente simplemente no notaría. La hermandad musulmana entendió que podía moldear las democracias modernas mejor a través de instituciones civiles que con confrontación activa o terrorismo. Los estudiantes por la justicia en Palestina, podrían generar más simpatía que, digamos, el 11 de septiembre. En gran parte del mundo árabe, esa elección se ha convertido en una amenaza. La hermandad busca reemplazar la autoridad secular por un gobierno islámico basado en la Sharia, desafiando a todos los regímenes. Tras la primavera árabe, el peligro se volvió real. En 2011 la hermandad tomó el poder en Egipto y fue derrocada 2 años después. En 2013 el ejército de Egipto prohibió el movimiento como organización terrorista. Luego Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán actuaron igual, y Jordania y Kuwait aplicaron fuertes restricciones. La hermandad musulmana, aunque parece un grupo normal, en realidad son terroristas. Estos gobiernos comprendieron lo que los líderes occidentales aún dudan en admitir. La hermandad no compite por un cargo en un país en particular, está tratando de apoderarse de la civilización. Esta es la ideología que dio origen a Hamas, que fue fundada por un líder de la hermandad en Gaza. La Carta de Hamas denomina a Palestina un Waqf islámico, un fideicomiso sagrado que no debe entregarse. Tomó la creencia de la hermandad en un gobierno islámico total y la fusionó con la yihad armada y una teología antisemita. Mientras la hermandad musulmana buscaba instituciones, Hamas optó por la guerra. Pero el ácido desoxirribonucleico ideológico es absolutamente idéntico. Por eso Egipto no quiere que ningún palestino regrese a su frontera. Los regímenes árabes reprimieron a la hermandad para preservar su soberanía, mientras que Europa y Estados Unidos actuaron diferente. Las democracias occidentales, atadas por las libertades de religión y asociación, legalizaron e incluso financiaron organizaciones vinculadas a la hermandad bajo la bandera del multiculturalismo y los derechos civiles. Ningún gobierno quiere ser acusado de islamofobia. Cuando la hermandad fue expulsada de Medio Oriente, se restableció en Londres y Washington, integrándose en organización no gubernamental, medios y redes de defensa. La ironía es sorprendente. Un movimiento muy peligroso para el Cairo ahora influye en la política pública y el discurso universitario en Occidente. Y la migración ha acelerado su alcance. Millones eligieron Europa en vez de países musulmanes porque sus fronteras estaban abiertas. El bienestar social es generoso y la asimilación es opcional. Condiciones hechas a la medida para la expansión ideológica. El enorme flujo migratorio no es aleatorio. Recuerda, para ellos es una creencia ideológica. Pudieron ir a cualquiera de los 50 países islámicos, pero no. Y obviamente, a medida que llegaban los migrantes, necesidades prácticas como escuelas, vivienda, mezquitas y ayuda legal crearon una oportunidad. La hermandad la llenó porque los gobiernos no pudieron. Su experiencia permitió que sus organizaciones benéficas ayudaran más rápido que cualquier agencia estatal, pero también una visión del mundo. Los gobiernos que carecían de estrategias de integración delegaron la representación comunitaria a estas mismas redes, convirtiendo los subsidios en asociaciones a largo plazo. Con el tiempo, las organizaciones religiosas se volvieron grupos de presión política. Necesitamos reconocer cómo el fracaso de las políticas ha permitido esta captura ideológica de Occidente. La migración trajo personas, pero las instituciones de esos países las organizaron después. Integración débil, asimilación débil a la ideología occidental. Deja que la ideología islámica llene ese vacío.
Tras la Segunda Guerra Mundial, naciones europeas importaron trabajadores de sus colonias, esperando que regresaran a casa. No lo hicieron. Se establecieron, formaron familias y crearon vecindarios que se volvieron sociedades paralelas. Dearborn. La mayoría de los inmigrantes buscaba estabilidad, pero los movimientos organizados vieron oportunidad. Como los estados no lograban integrar a los jóvenes, los islamistas intervinieron, aprovechando la apertura de Europa para moldearla desde dentro. El modelo multicultural, que es muy deficiente, suponía que todos los grupos compartían valores cívicos. Vienes a Europa, quieres ser europeo. En la práctica, empoderó a los organizadores más activos, frecuentemente organización no gubernamental afines a la hermandad, como representantes de facto de los musulmanes. Registradas como organizaciones sin fines de lucro, se presentaban como socios en la integración, mientras que en realidad les decían a los jóvenes que resistieran la asimilación. Los municipios las contrataban para programas juveniles, las escuelas las consultaban para temas religiosos y pronto controlaron el acceso a subvenciones, discusiones de políticas y la forma en que los medios presentaban los temas. Las críticas solían ser calificadas de islamofobia y cualquier periodista, maestro o reformista musulmana que intentaba hablar era ignorada o castigada. El miedo impulsaba las políticas. Para 2010, las consecuencias culturales eran imposibles de ocultar y todavía lo son. Se eliminaron las lecciones del Holocausto de las aulas bajo amenaza. La policía ignoró los escándalos de las bandas de explotación sexual que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Los periodistas fueron egoístas porque temían ser llamados islamofóbicos. La desmoralización se había instalado en Europa, avergonzada de su pasado, confundiendo la tolerancia con la rendición. Ahora el antisemitismo aumenta abiertamente. ¿Recuerdan lo que pasó? En los campus de Manchester se glorificó el terrorismo. Estamos viendo a miles de personas marchar por las calles. Los gobiernos occidentales siguen financiando a estos mismos grupos, de los que alguna vez advirtieron. El resultado, ahora tenemos una nueva cultura de miedo. Europa sigue empoderando a las mismas redes. La migración continúa. Las tasas de natalidad divergen porque ellos tienen muchísimos hijos. Y los líderes debaten sobre semántica en sus oficinas, en lugar de realmente crear políticas para erradicar esto. En vez de combatir el terrorismo, buscan a quién culpar. Y, sorpresa, terminan culpando a Israel. Aunque esto parezca desesperanzador, te entiendo. Si tenemos alguna posibilidad de salvar a nuestros países, empieza por entender el problema. Dicen que al llegar a la raíz de un problema, la mayoría de las soluciones se revelan solas. Esperemos que nuestras sociedades aprendan antes del próximo 7 de octubre en Europa. Nosotras también, las israelíes, pensábamos que podíamos conformarnos con creencias suaves de que la paz es posible. Pero si el enemigo tiene un plan de 100 años para nuestra aniquilación mediante la asimilación, esa amenaza debe tomarse muy en serio. Vemos el impacto de esa estrategia en línea en todos lados. Pero aquí en Israel tenemos un ejército que nos defiende contra las ideologías. Europa no lo tiene y realmente lo está aprendiendo de la manera difícil. Estados Unidos está observando muy de cerca más de lo que creen y deberían poner atención. Las células durmientes están por todo el país y la islamización realmente ha comenzado. Necesitamos pensar en esto y enfocarnos en esto. Y si este episodio es un poco menos, no sé, optimista que de costumbre, es por una razón, porque he estado investigando lo sofisticada que es su estrategia para apoderarse del mundo. Y me he dado cuenta de que si no empezamos desde ayer a luchar, a entenderlo y a realmente hacer el trabajo, incluso si nos incomoda señalar la radicalización de nuestros países, estamos en serios problemas. Piénsalo y analiza cómo puedes hacer el cambio donde lo necesites. Actúa en tu comunidad para evitar que las escuelas y universidades de tus hijos se vuelvan un campo de juego de la ley Sharia. Soy Meira, hasta la próxima.